Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a esta sesión de clases sincrónica de la asignatura Finanzas Públicas. Revisando el sílabo, habíamos en el parcial anterior pues llegado hasta el papel y las dimensiones del sector público del documento de Stiglitz. La semana pasada veíamos el tema de la identificación y composición del sector público, el cual se dividía en sector público financiero y no financiero. Dentro de lo que cabe a la asignatura, pues nos toca observar el comportamiento de las finanzas públicas dentro del sector público no financiero del Ecuador. En ese sentido, también mencionábamos pues el marco legal sobre el que se basa la aplicación de las finanzas públicas. En este caso, una de las más importantes es el Código Orgánico de Finanzas Públicas y las leyes más específicas como la ley tributaria o la ley para el equilibrio de las finanzas públicas, entre otras, ¿no? Entonces, veíamos también el marco institucional y decíamos que existen 4 grandes instituciones a nivel país que tienen mucho que ver con las finanzas públicas. En este caso, el Ministerio de Finanzas, el Banco Central del Ecuador, el Sistema de Rentas Internas y las aduanas. En este sentido, pues, nos da la pauta para entender un poco el funcionamiento de las finanzas públicas. Ahora, dentro de la estructura de las finanzas públicas, de acuerdo al sílabo, tenemos 3 temas, el tema 7, el tema 8 y el tema 9, que hablan sobre la estructura de los ingresos petroleros y los ingresos no petroleros, y la descomposición de los ingresos tributarios a partir de los impuestos sobremanera, ¿no es cierto? Los principales que ya en un momento dado lo hemos mencionado. En ese sentido, pues he elaborado una presentación para abarcar esa temática. Hay un documento que va a estar subido en el aula virtual, que está dentro de la guía de estudio, y que ustedes lo van a tener que leer completamente a nivel de grupo, por temas separados, para poder hacer una tarea que es al cabo de un par de semanas. No es para esta ni para la otra, sino que dentro de un par de semanas estaríamos, como para la primera semana de febrero, estarían entregando esa tarea. Entonces, vamos a observar pues el comportamiento de las finanzas públicas por el lado de los ingresos, con una presentación en la que haremos uso de los principales datos estadísticos que nos presenta el Banco Central para un periodo de tiempo desde el año 1990 hasta el año 2016. ¿Por qué razón? Porque ya en la práctica después ustedes tendrán que un poco hacer una investigación también para evaluar de la misma manera como se hace en esta presentación y en el documento el comportamiento de las finanzas públicas, tanto para el lado de los ingresos como de los gastos, utilizando las estadísticas del Banco Central para el periodo 2017-2020. Entonces, en la presentación que tengo aquí, en este caso, pues presentamos una pequeña introducción. En segundo lugar, ¿qué son los ingresos públicos? La clasificación de los ingresos, la evolución de esos ingresos para el periodo que le he mencionado, y dentro de esto, qué factores han incidido en cada una de esas épocas del desarrollo de la economía ecuatoriana. Y por último, una visualización de los ingresos tributarios para concluir con unas pequeñas conclusiones. En cuanto a qué son los ingresos públicos, pues se entiende por ingreso público toda cantidad de dinero percibida por el Estado y demás entes públicos, cuyo objetivo esencial es financiar los gastos públicos. Este es un concepto general de manera teórica, pero en la práctica el Ministerio de Finanzas indica que el ingreso en el sector público está conformado por los derechos de cobros provenientes fundamentalmente de, primero, los aportes obligatorios que demandan las personas naturales y sociedades haciendo uso de su facultad soberana de coacción. Es decir, el Estado es el único ente o el único agente económico que en un país
tiene la potestad de obligar a sus ciudadanos, a las empresas, a las personas naturales y jurídicas a pagar impuestos. De eso habla este primer punto, es decir, el Estado tiene esa capacidad de coacción, es decir, de imponer, de en el momento en que lo requiera, a través de las instancias respectivas y con las leyes necesarias y todo el marco legal disponible, pues puede hacer, puede crear, puede imponer impuestos o algún tipo de pago que los ciudadanos y las empresas tienen que hacer para que el fisco tenga cómo financiar sus gastos. En segundo lugar, el Estado recibe ingresos de la venta de los bienes y servicios, lo que obtiene es por las concesiones que da el sector privado para que se explote sus bienes patrimoniales. En este caso, por ejemplo, tenemos los contratos petroleros que el Estado hace con las compañías extranjeras, donde hay ciertas consideraciones allí un poco complejas desde el punto de vista jurídico, y que el Estado, de una u otra manera, permite que estas empresas exploten el petróleo y por eso recibe una renta, lo que se conoce como la renta petrolera. Es un ejemplo de lo que puede ocurrir en la generación de este tipo de ingresos. Y en tercer lugar, los ingresos pueden estar dados por lo que se percibe por la venta de las inversiones en bienes de larga duración y el financiamiento que recibe del ahorro interno y externo. Entonces, en ese sentido, en términos un poco prácticos y teóricos, pues los ingresos tienen que ver por esas vías, esas fuentes de financiamiento. El Ministerio de Finanzas también indica que los ingresos son los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de tributos. De manera mucho más específica, la mayor cantidad de plata que recibe el Estado, en el caso de Ecuador, por ejemplo, es dado por los impuestos, como el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, por la venta de bienes como el petróleo y sus derivados, las transferencias y donaciones que se reciben y el resultado operacional de las empresas públicas. Entonces, en ese sentido, el Estado utiliza mecanismos, utiliza todo ese engranaje institucional del que hemos hablado para que, por ejemplo, a través de rentas internas se encargue de recaudar los impuestos. Entonces, todos esos recursos provienen de diferentes fuentes y el Estado con eso tiene para gastar, para financiar su gasto. Todo esto, por lo tanto, todos estos ingresos se necesitarán para cubrir las obligaciones contraídas para la prestación de bienes y servicios, es decir, pago de personal, pago de cosas que necesitan las instituciones para poder funcionar, muebles, enseres, equipos, bienes patrimoniales como por ejemplo edificaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que requiera el sector público, con lo que recauda el Estado, con eso se paga, con eso se financia. Ya en términos ya de cómo estudiar las finanzas públicas por el lado de los ingresos, pues tenemos una clasificación de estos dentro del sector público no financiero y vemos que en el caso de Ecuador, porque hay otros países que no tienen un bien natural como el petróleo, como el cobre, o como el zinc, o como la minería, y solamente recaudan tributos y otros ingresos relacionados con préstamos o donaciones, etcétera. Pero en el caso de Ecuador, uno de los rubros principales es el petróleo. Entonces, dentro del petróleo están los impuestos al petróleo y la exportación de sus derivados, o la exportación de petróleo crudo. En los no petroleros están a su vez los tributarios y los no tributarios. Y en tercer lugar, existe el superávit de las empresas públicas, es decir, hay empresas públicas que generan ganancias y todas esas ganancias son parte del presupuesto general del sector público no financiero. Aquí tenemos una panorámica del Banco Central del Ecuador que procesa, como les decía anteriormente, los datos estadísticos de cómo han ido evolucionando de forma trimestral, de forma mensual, de forma anual, los ingresos en el caso de la economía ecuatoriana, en términos de finanzas públicas. En este caso, vemos los datos de manera anual y tengo una muestra allí desde el 2014 al 2018 y lo que me interesa en este momento que ustedes puedan observar la clasificación de los ingresos. Si en la anterior lámina lo veíamos de esta forma, pues aquí ya lo vemos de manera práctica cómo el Banco Central presenta los resultados
de las finanzas públicas. Por el lado de los ingresos, tenemos que en el caso de los ingresos petroleros, la exportación del petróleo crudo y la venta de derivados. En los ingresos no petroleros, los ingresos tributarios, el impuesto a la renta, el IVA, el ISA, arancelario y otros impuestos. Y tenemos las contribuciones a la seguridad social, es decir, y el resultado operacional de las empresas públicas, que son los 1, 2, 3, 4 rubros principales de ingresos. Si damos una observación rápida, por ejemplo, al 2018, perdón, la última columna, observamos que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, en ese año los ingresos fueron de 38.000 millones de dólares, cuando en el 2017 y 2016 y 2015, producto de la caída del precio del petróleo, habían disminuido de una manera importante, de 39.000 millones de dólares que estaban en el año 2014, mire, bajaron a 33.000 millones de dólares en el 2017, es decir, un valor cercano a los 6.000 millones de dólares que dejó de recibir el Ecuador por concepto de exportaciones, de exportaciones de petróleo en este caso, y por la disminución de las recaudaciones tributarias. Entonces vemos que Ecuador cayó en sus finanzas públicas por el lado de los ingresos. Y ahí está un poco la explicación del por qué razón este último gobierno pues, ha tenido dificultades para el manejo de las finanzas públicas. Es una observación rápida, lo que me interesa es la columna en la izquierda, que ustedes tengan bien claro cómo se clasifican los ingresos dentro del mundo de las finanzas públicas del Ecuador. Ingresos petroleros, ingresos no petroleros. Dentro de los ingresos no petroleros están los ingresos tributarios y las contribuciones a la seguridad social. Y por último queda el resultado operacional de las empresas. El Ministerio de Finanzas, aquí en este cuadro que logré rescatar, en la proforma presupuestaria también presenta una estructura. O sea, hay 3 formas, no sé si ustedes las habrán visto en la asignatura anterior, pero hay 3 formas de visualizar la estructura de los ingresos en el caso del Ecuador, en términos de los ingresos permanentes y no permanentes, en términos de los ministerios sectoriales, que también, o los consejos sectoriales, y en términos de los datos estadísticos que lo lleva a cabo el Banco Central del Ecuador. En este caso, está aquí, en términos estadísticos, nosotros podemos visualizar esa estructura. En términos de lo que representan los ingresos permanentes y no permanentes, tenemos la clasificación allí. Es una mirada más específica de cómo se generan los ingresos. En este caso, yo aspiro también que ustedes tengan claro de dónde provienen los ingresos permanentes y los no permanentes, pero en este caso lo podemos apreciar tal como está allí en la primera parte del cuadro. Vemos que los ingresos permanentes son un alto valor frente al total de los ingresos que hace el Estado ecuatoriano. Y que los ingresos no permanentes pues son valores mucho más pequeños. Es decir, el Ecuador depende muchísimo de los ingresos permanentes, dentro de lo que están los impuestos, las tasas y contribuciones, la venta de bienes y servicios, la renta de inversiones, las transferencias y donaciones. Entonces, miren que aquí hay un rubro completo de impuestos y no sabemos de qué impuesto se trata. En la anterior clasificación sí podemos tener datos de cada uno de los principales impuestos que percibe el Ecuador y cuál es el valor exacto de ese rubro de ingreso, ¿ok? Entonces, como para que ustedes tengan una idea, yo estimo que esto en la anterior asignatura, pero bueno, ahora vamos a observar cuál ha sido el comportamiento de las finanzas públicas en 3 épocas del desarrollo de la economía ecuatoriana. Una primera época que fue desde 1990 hasta el año 1999. Creo que todavía ustedes no habían nacido. Pero ya la economía experimentaba una serie de cosas. Esta época del 90-99 fue muy crítica para la economía ecuatoriana. Se dieron una serie de acontecimientos. No hay el tiempo. Si hubiéramos en términos presenciales, pues haríamos una sistematización más detallada de las cosas que ocurrieron en esa época, pero
el asunto más relevante de esta década fue la crisis de 1998, que culminó en 1999 con una crisis muy profunda del sistema financiero ecuatoriano y por ende una crisis económica generalizada que llevó a que el Ecuador tome una decisión drástica de cambiar su moneda de uso legal del sucre por el dólar a partir del 9 de enero del año 2000. Es decir, la crisis fue tan profunda que realmente lo que vivimos ahora no es nada comparado con lo que se vivió en aquella época. Lo que está sucediendo en estos tiempos también es difícil, pero en aquella época del 98-99 fue muy complejo, muy feo esa época realmente. Mucha gente perdió la vida, mucha gente perdió lo que tenía, perdió sus ahorros, es decir, fue un caos completo. Y a partir del 9 de enero se inicia una renovación de toda la economía ecuatoriana por la adopción del sistema de dolarización, lo cual se refleja en la siguiente época, que fue en del año 2000 al 2006, donde fue una época de transición en la que la gente se empezó a adaptar al sistema de dolarización, pero sin dejar de que exista una serie de problemas, sobre todo de índole político. Hubo al igual que en la época anterior, hubo la destitución de un presidente de la República, que ahora está también de candidato otra vez para aspirar a ser nuevamente presidente, pero que en aquella época lo destituyeron en el 2003. En el 2003, y en esa época, pues, de 2000 al 2006, después del sistema de dolarización, el Ecuador empezó a tener quizás mejores resultados en el campo económico, más no en el campo social. Producto de ese resultado negativo en el campo social, es que surge la figura de Rafael Correa en el año 2007, 2006-2007, con la propuesta de darle un giro completo a la economía ecuatoriana a través de la aplicación de un modelo económico basado en una intervención del Estado muy fuerte. Entonces, en esta época, pues, está marcada por una serie de aspectos positivos, pero también una serie de aspectos negativos. Sería erróneo negar los cambios que se dieron en la presidencia de Rafael Correa, pero también sería erróneo no reconocer que hubieron una serie de aspectos que fallaron y que no se logró el acometido que se tenía, pero también en esta época hay que rescatar que el Ecuador vivió dos cosas muy distintas, muy difíciles, que fueron la crisis del año 2008 y la caída del precio del petróleo en el año 2015-2016. Antes de eso se había dado el segundo gran boom del petróleo en el Ecuador. Entonces aquí ustedes pueden apreciar el gráfico estadístico. Estas tres épocas posteriormente viene acompañada con una cuarta época que es del 2017 al 2020, que es una época post-correísta, ¿no? Ya se le puede decir a estas alturas como una época post-correísta que va a culminar en este mes de mayo, cuando se incorpore un nuevo presidente a regir los destinos del país. No se sabe cuál va a ser la corriente que va a ganar las nuevas elecciones, por lo tanto, este periodo desde 2017 al 2020 se lo puede considerar como una época post-correísta. Si gana una tendencia, volveremos a la tendencia del correísmo, y si no, pues gana otra tendencia, pues marcará una pauta de continuidad de lo que se está haciendo o de otro modelo económico que tendríamos que tomarlo en cuenta. Entonces vamos a ver qué ocurre en estas próximas semanas y meses con la política ecuatoriana y ver en qué caemos, en qué modelo económico vamos a caer en los próximos 4 años. Entonces, ustedes ahí pueden apreciar, si me confirman, por favor, si son tan amables de decirme si se están viendo las diapositivas. ¿O estoy hablando por hablar? Sí, profesor, sí está bien, sí se está viendo. Ya, perfecto. Como ustedes pueden apreciar, la gráfica es elocuente, o sea, la gráfica es determinante.
En la primera época, el Ecuador tenía unas finanzas públicas muy reducidas. Los ingresos del sector público no financiero no representaban más allá de los 5.000 millones de dólares. Y en el 1997, como ustedes pueden ver, empieza una caída de esos ingresos hasta el año 1999, es decir, 98 y 99, producto de la crisis económica que les he mencionado, los ingresos caen. Y hay otros factores también que ya lo vamos a ver, qué factores incidieron para que los ingresos cayeran, pero como ustedes pueden apreciar, no superan los 5.000 millones de dólares. Ya en la época de dolarización del año 2000 al 2006, la economía empieza a tener un mayor desenvolvimiento, la producción empieza a crecer, los precios del petróleo en el mercado internacional se recuperan de una manera significativa y los ingresos para el sector público no financiero casi llegan a los 14.000 millones de dólares. O sea, pasan aproximadamente de unos 5.000 millones o 4.5 mil millones de dólares a cerca de 14.000 millones de dólares. Es decir, se triplicaron un poco más, casi se triplican los ingresos en este periodo. O sea, un periodo de estabilización, un periodo de mejoras en términos de indicadores económicos, pero que no fueron correlacionados con los indicadores sociales. Producto de ello, el descontento social, que en el 2007-2006 se manifiesta con la elección de un nuevo presidente que daba esperanza a la población de mejores días. Entonces comienza el periodo correísta en el 2007 y como ustedes pueden apreciar en la gráfica, hasta el 2014 existe un crecimiento exponencial de los ingresos muy significativo. Pasan de aproximadamente 14.000 millones de dólares a cerca de 40.000 millones de dólares. Es decir, la época más trascendental de las finanzas públicas en el Ecuador por el aumento significativo y muy fuerte de los ingresos del sector público no financiero. Observen la gráfica, ahí hay dos acontecimientos que marcan una ruptura de esa tendencia de crecimiento, de esa línea positiva de crecimiento y como ustedes pueden apreciar, en el año 2008-2009, allí se refleja los impactos que la crisis internacional generada en Estados Unidos provoca en la economía ecuatoriana. Es decir, toda crisis internacional tiene efectos negativos en la economía interna del Ecuador y de cualquier país de América Latina, sobre todo si la crisis viene de Norteamérica o de los países europeos. Si hay crisis en esas dos grandes zonas económicas, tener impactos negativos en las finanzas públicas y en otras variables de la economía ecuatoriana. Aquí observamos claramente cómo esa repercusión tiene un valor muy significativo. Pasa de aproximadamente 22.000 millones de dólares a cerca de 17.000 millones de dólares. Es una caída bastante importante de las recaudaciones por parte del Estado, de los ingresos del sector público. De ahí en adelante, pues desde el 2010 en adelante, se dan dos acontecimientos, dos cosas sumamente importantes, que por un lado, el segundo gran boom de la economía ecuatoriana, del precio del petróleo en el mercado internacional. El Ecuador, al ser país petrolero, pues se beneficia de todo aumento de los precios del barril de petróleo en el mercado internacional. Pero así como se ha beneficiado de esos aumentos, también ha sufrido los impactos de la caída de esos mismos precios en el mercado internacional. Eso se evidencia en los años 2015, del 2014 al 2015, el 2015 al 2016, cuando también vemos que los precios inciden en los ingresos totales del Ecuador, añadido a otros factores que ya vamos a puntualizar,
Y los ingresos del sector público caen en aproximadamente 9.000 millones de dólares. Entonces, ahí estamos viendo datos estadísticos bien elocuentes, bien precisos, y se observa, como les decía, las tres grandes cosas que se dieron. La crisis del 97-98, ustedes la pueden ver en la caída de los ingresos. La crisis 2008-2009, que fue una crisis externa, también hay una caída importante. Y la crisis de los precios del petróleo, que se refleja en el año 2014, en 15 en relación al 14 y el 2016. Entonces son tres momentos históricos que marcan la pauta en el comportamiento de la economía ecuatoriana en el conjunto. Si vemos los datos estadísticos y hacemos este mismo gráfico para otras variables como el PIB, por ejemplo, se nota claramente que existe esa curva donde se rompe la tendencia de crecimiento. Entonces, este dato es importante. Aquí en este periodo hay gran cantidad de cosas de las que se puede hablar, pero en términos generales podemos también observar que los ingresos del sector público se subdividen en ingresos petroleros y ingresos no petroleros. Y aquí evidenciamos, en el caso de la línea recta, la línea fina y la línea fina, perdón, de los ingresos no petroleros, si ustedes se dan cuenta, en la primera época, hasta el 99, estaban un poco por encima de los ingresos petroleros. Es decir, los ingresos petroleros representaban un grupo importante de dinero a la economía ecuatoriana en términos de finanzas públicas, pero a partir del año 2000, los ingresos no petroleros se disparan y la diferencia se hace más evidente, sobre todo a partir del año 2010, como ustedes pueden apreciar, mientras los ingresos no petroleros crecen de una manera exponencial, de una manera muy importante, a valores muy altos, cercanos a los 28, 27 mil millones de dólares, los ingresos petroleros tienen un comportamiento muy volátil y esto está en dependencia de los precios en el mercado internacional. Son dos panorámicas totalmente distintas en una misma gráfica, pero siempre observamos que cada año que va pasando, los ingresos no petroleros se van distanciando en mayor proporción. ¿Eso qué significa? Que estos ingresos no petroleros se convierten en los mayores generadores de ingresos para el Estado, dejando un poco rezagado al sector petrolero que deja de generar mayor cantidad de dinero. Esto significa que el Ecuador empieza a dejar de depender de los ingresos del petróleo. Entonces estas dos gráficas y este cuadro estadístico nos da la pauta para observar el comportamiento en términos nominales. Este en términos gráficos nos permite ver el comportamiento muy importante. Como ustedes pueden ver, parece un caballito de mar. Podemos ver la subdivisión entre los ingresos petroleros y los ingresos no petroleros. Entonces, ¿qué factores inciden? Por ejemplo, en los años 90, yo les decía que el mayor elemento que podemos analizar allí, o el mayor factor, ha sido la crisis del 98-99, pero en el transcurso de toda esa década se dieron algunos acontecimientos que también afectaron las finanzas públicas. En este caso, un conflicto bélico con el Perú que hubo en 1995, los desastres naturales de los cuales el Ecuador nunca ha estado exentos, en este caso el malcriado, el fenómeno del Niño, de 1993-1997, que dañaron gran cantidad de la producción agrícola y destruyeron algún tipo de infraestructura en la costa y también en los estiajes en la sierra, en el caso de la Josefina. ¿Qué significa esto? Que el Ecuador, al tener una central hidroeléctrica, dependía de las aguas que daba un río en este caso, y en ese entonces dejó de llover y se secó y se generó este problema del estiaje que nos llevó incluso a cambiar una hora. Hubo un asunto allí que en la época del presidente Sixto Durán Ballén se aplicó, que fue una hora de atraso para entrar al trabajo. Eso se adelantó una hora la vida de los ecuatorianos. Es un esquema ahí que se vivió, pero que después no funcionó.
Entonces, también se dio el tema de los recortes eléctricos. Había días enteros o horas enteras que las ciudades permanecían sin energía eléctrica porque había que restringir el consumo para poder ayudar a que la central se reactivara de mejor manera. Es decir, el cual tenía problemas para generar energía eléctrica. Eso fue todo un acontecimiento que está marcado en la historia del Ecuador. La crisis económica y financiera al finalizar la década 90, que ya la he mencionado, y también otros factores externos como la crisis mexicana en 1994, la volatilidad del precio de exportación del petróleo en la década tanto de los 80 como de los 90, la hiperinflación de otros países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Perú y Venezuela, quienes vivían épocas muy duras también, y eso afectaba a la economía ecuatoriana porque los productos nuestros que iban a esos mercados sufrían el tema de la devaluación y el tema de la inflación. Por lo tanto, había repercusiones a las empresas y por lo tanto las empresas dejaban de vender lo mismo que antes y dejaban de pagar impuestos. O sea, era un círculo ahí que se formaba que afectaban las finanzas públicas. El Ecuador entró en esa dinámica de crisis de América Latina, pero se logró resolver con la aplicación del modelo de dolarización. La crisis asiática de 1997 y la crisis rusa de 1998, entre otros aspectos que dieron mucho que hablar en toda esta época de los años 90. En los años 2000, los inicios del nuevo siglo, pues, como les decía, y como se puede observar en el comportamiento de la curva de ingresos, hay unas mejoras, tanto por ejemplo la afluencia de mayores ingresos tributarios, la mejora de la gestión administrativa del sistema de rentas internas, la vigencia de la tasa del IVA del 10 al 12%, el inicio del funcionamiento del oleoducto crudo pesado que llevó a que la producción petrolera se incrementara y con ello se pudiera exportar más petróleo y más ingresos, por lo tanto, la progresiva disminución de la producción, en este caso de Petroecuador, el elevado precio internacional del crudo, o sea, el precio del petróleo en relación a los años 80 cambió significativamente, fue una época un poco mejor, y entre otros aspectos. Eso fue en los años 2000, cuando recién se iniciaba la dolarización, cuando ustedes, estimo yo, estaban en sus primeros años de vida. Los factores que inciden en el último periodo, 2007-2016, tenemos, por ejemplo, el superávit de las empresas públicas, el aumento de las recaudaciones tributarias basadas en el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, el ICE, el impuesto a la salida de divisa, el crecimiento de las contribuciones a la seguridad social y de manera especial los ingresos producto del boom petrolero que se dio entre 2009 al 2014, en lo que los precios del barril de petróleo ecuatoriano en el mercado internacional pasaron de un promedio de $53 a casi $100 hasta mediados del 2014. Esto es como que en una familia, un padre que financia todo el gasto de la familia gane $500 y de la noche a la mañana le suben a 1,000 y ese ingreso de 1,000 va a ser todos los meses y si se multiplica por 5 años, pues se supone y es lógico que el gasto en esa familia aumente y la familia disfrute de mejores condiciones. Pero ¿qué va a pasar cuando a este mismo padre de familia, pues los ingresos le caen de 1,000 y lo vuelven a hacer a 500 o menos de 500? Entonces ahí viene el lloro, porque la familia se acostumbró en esos últimos 5 años a un ingreso de 1,000, pero que ahora, póngase que le bajen a 400, serían 600 que le va a faltar 2 meses para financiar un gasto que ya estaba generado. Es decir, había deudas por carro, hay deudas por, por ropa, existe compras que antes no se hacían, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de la economía ecuatoriana pasó algo igual. Es decir, nos acostumbramos tanto a un ingreso permanente de 4 o 5 años de ingresos de petróleo muy alto, que el gasto se incrementó de una manera muy importante y por lo tanto cuando ya no hubo ese ingreso de casi $100 por barril, pues la economía empezó a sufrir y ahora estamos todavía viviendo las consecuencias.
Factores que inciden, hay otros factores que inciden en el año 2007 al 2016. En el mercado petrolero, por ejemplo, a nivel mundial tuvo una caída muy fuerte durante el 2015, lo que ocasionó que los precios del barril de petróleo se redujeran drásticamente, afectando también los precios del crudo ecuatoriano. Entonces aquí vemos que en el caso de Ecuador, pues tiene un castigo por la calidad del crudo, que es muy pesado, en relación a otro tipo de petróleo que se vende en Medio Oriente. Nuestro petróleo está cotizado con una referencia de un precio del petróleo de Texas. Hay una sigla que son WTI, que representan una situación en el mercado internacional a la que se referencia el precio del petróleo y sobre el cual se cotiza el petróleo ecuatoriano. En promedio, dice, se ubicó en $41 por cada barril exportado y por lo tanto la incidencia en el total de ingresos, que tuvieron una caída significativa del 14%, al reducirse a un total de 33.321 millones de dólares del 2015 en relación al 2014. En el 2014, como veíamos, son 39.000, eso significa un poco menos de 6.000 millones de dólares, es decir, una cifra muy importante. Y si la vemos para el 2016, en relación al 2014, los ingresos cayeron aún más, cerca de 9.000 millones de dólares. Ahí están los datos estadísticos. Posteriormente, ya en el 2017 y 2018 se logró recuperar, pero esos 2 años, 2015, 2016, sufrieron las consecuencias de esta caída, como se puede ver en el gráfico estadístico, ¿no? Aquí hay otros factores muy, muy importantes, específicamente el año 2016 fue un año muy difícil para el Ecuador y por ende para el funcionamiento de las finanzas públicas. Por un lado, la recuperación de los recursos del precio del petróleo no se dio en gran proporción, y adicional a ello, se da una caída en los ingresos en los principales rubros tributarios. Es decir, a ver, jóvenes, no solamente es que cae el precio del petróleo y eso afecta a las finanzas públicas, sino que además de eso, a nivel interno, producto de que el Estado ya no pudo seguir sosteniendo el gasto público de la manera como lo estaba haciendo por el lado de las inversiones, por el lado de la obra pública, la producción se restringió y por lo tanto las recaudaciones tributarias cayeron. ¿Por qué? Porque las empresas, al no tener el mismo nivel de ingresos, dejan de pagar el mismo nivel de impuestos y entonces el Estado recibe menos recursos. Y eso se refleja en una caída de los ingresos tributarios en un 17%. Y además el 2016 fue atípico debido a un escenario externo complicado por la apreciación del dólar que afectó a las exportaciones en su conjunto, por el desplome del precio del barril de petróleo y el terremoto de abril del 2016. A esto se suman los pagos imprevistos que debió realizar el Estado con más de 1.000 millones de dólares a empresas como Chevron y Oxy por los fallos y procesos judiciales. Es decir, el Ecuador perdió un juicio a nivel internacional, por lo cual tuvo que pagar 1.000 millones de dólares en ese año. Y de eso no se menciona nada, no se dice nada en los actuales momentos en la campaña política. Fueron 1.000 millones de dólares que se pagó por el chistecito de ponerse ahí a reclamar cosas en el campo internacional. Y para ir un poco cerrando la exposición, tenemos la evolución de los principales impuestos, es decir, de los ingresos tributarios. Recordemos que hay cerca de 60 y pico de impuestos que se recaudan en el Ecuador, pero los 4 grandes impuestos que más dinero generan para el Estado ecuatoriano son el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, el impuesto a los consumos esenciales y los arancelarios. El de color amarillo es el impuesto a los consumos especiales, que está muy por debajo del resto. Genera, a 2017 generaba cerca de 1.000 millones de dólares. Le sigue el impuesto a los impuestos arancelarios, que como ustedes pueden apreciar, aquí se refleja la crisis del 99 en cada uno de ellos. Vemos cómo caen todos. Se refleja el 2008-2009 también en el caso del impuesto a la renta, no tanto en el caso del IVA, hay una pequeña desaceleración de los ingresos. En el caso de los impuestos arancelarios no se ve tanto el impacto. En el caso del
de los impuestos a los consumos especiales, sí. Y también se observa el ritmo de crecimiento muy acelerado que se tomó desde el 2007 al 2015, llegando el IVA, por ejemplo, a superar una capacidad de ingreso de los 6.000 millones de dólares. Los impuestos a la renta llegó a un tope de cerca de 4.800 millones de dólares. El impuesto a los arancelarios cerca de 2.000 millones de dólares, un nivel récord, después de haber estado debajo de los 500 millones de dólares, logras llegar a 2.000 millones de dólares. Y el impuesto a los consumos especiales, que también, como les decía, llega a cerca de 1.000 millones de dólares. Y en esta parte del 2015-2016 se refleja los impactos que tuvo la crisis petrolera en las finanzas públicas. Recuerden ustedes que el Ecuador se había convertido en un país donde el Estado era el dinamizador de la economía. Y mucha gente, muchas empresas dependían de la obra pública. Se activó el trabajo por el lado de la obra pública, se activaron las empresas que tenían relación con las actividades que generaba el Estado, por ejemplo, llámese en la cementera, llámese en la distribuidora, el sector transporte, en general el sector de la construcción, el sector, también se movía mucho dinero en el sector financiero por esta parte. No es que el Estado enviaba el dinero que recibía, lo enviaba a la economía a través de obra pública, a través de incremento de sueldos, etcétera, etcétera. Entonces, al no haber ese mismo nivel de ingresos, pues se retrae la economía y por lo tanto los impuestos también caen. Miren ustedes, quiero que ustedes observen esta parte de aquí que es sumamente importante. Vean el gráfico de los ingresos totales. 2008, 2009, 2015, 2016. Ese resultado global se refleja en las recaudaciones del petróleo, que caen también, y en las recaudaciones de los impuestos. Ya dentro de cada uno de ellos se refleja ese mismo comportamiento. Esta parte es bastante, a mí me parece interesante. Lamentablemente el tiempo no nos da para detenernos a hablar de una serie de aspectos. Entonces, todos los aspectos que hemos mencionado incidieron en esto. Y finalmente, para concluir, pues hacemos algunas reflexiones. Podemos indicar que en el Ecuador existe una estructura de ingresos basada en 4 grandes rubros: los petroleros, los no petroleros, la contribución a la seguridad social y el resultado operacional de las empresas públicas, que es un valor significativo. Quisiera un poquito que puedan ver, creo que en los datos estadísticos de aquí, tenemos aquí datos estadísticos. Miren lo que generan en ganancia las empresas públicas. En los últimos 2 años, 18-17, generaron un poco más de 2.000 millones de dólares, que ya es importante. Y las contribuciones a la seguridad social también se incrementaron de manera significativa. Entonces, en ese sentido, pues el Ecuador tiene esos 4 grandes rubros que sostienen el sector público no financiero. Otra conclusión es que podemos ver que la evolución de las finanzas públicas se la puede observar en 3 épocas de la historia de la economía del Ecuador. En este caso lo hemos hecho en el periodo 90-99, 2000-2006, 2007-2016, y queda la expectativa, como le decía, de una época postcorreísta que ya se grafica en los 4 siguientes años: 2017, 2018, 2019 y 2020, que es una situación que hay que analizarla. Yo tengo pensado en este año actualizar el libro que publiqué con este nuevo periodo, pues le estoy haciendo las investigaciones del caso, compilando información para en su momento sentarme a escribir todo lo que ha ocurrido en estos últimos 4 años en términos de finanzas públicas por el lado de ingresos, de gastos, de financiamiento, etc. Una tercera conclusión puede ser de que los datos estadísticos indican que los ingresos públicos en Ecuador han mantenido una tendencia positiva de crecimiento constante, a excepción de esos 3 periodos de crisis que le había mencionado. Entonces, en este caso, los ingresos públicos y la economía general en Ecuador se han visto afectados por esas 3 crisis: la crisis financiera 98-99, la crisis mundial 2008-2009 y la crisis del petróleo 2014-2016.
También podemos sacar una conclusión muy fuerte, muy grande, indicando de que son muchas las causas que han condicionado el comportamiento de los ingresos públicos, que pueden ser positivas y negativas, entre ellos los conflictos bélicos, los desastres naturales, la volatilidad del precio del petróleo en el mercado internacional, que es uno de los factores más importantes, la creación y o disminución de impuestos, las mejoras institucionales, el aumento de las contribuciones a la seguridad social, el superávit de las empresas públicas, entre otros aspectos, tanto positivos como negativos. Entonces, esto es un poco una visión rápida del comportamiento de las finanzas públicas en el caso del Ecuador por el lado de los ingresos. La próxima semana veremos las finanzas públicas en Ecuador por el lado del gasto. Y después veremos el resultado presupuestario con los datos del déficit fiscal. Pero quisiera que ustedes un poco leyeran el documento. Voy a compartir la tarea que está prevista para este caso. En este caso, la tarea es para el sexto B, ¿cierto? Y aquí tengo la tarea que la tengo programada para ponerme de acuerdo con ustedes en cuanto a los temas que le tocaría a cada grupo y en cuanto a la fecha que tienen que ser terminada esta tarea. Déjeme observar algo. Bien, entonces en este caso, ustedes harán un resumen teniendo como referencia el libro de finanzas públicas en la página 68 a la 112, la guía de estudio también que ya está subida, y un poco esta presentación que yo acabo de hacer para hacer un resumen según temas y subtemas designados para cada grupo. Es decir, van a ampliar un poco lo que yo acabo de sintetizar. El grupo número 1, Moreira Cañarte Alexis, es de este curso, ¿verdad? ¿Se me confirma? ¿Estoy bien? Sí, profesor. Entonces, va a ser un resumen de la evolución de los ingresos totales de la página 68 hasta la 78. Vallas Almeida van a hablar el grupo sobre ingresos petroleros y los ingresos no petroleros. Naranjo, Cedeño, Diego, pues hablan sobre los ingresos tributarios y llegan hasta el impuesto al valor agregado. Y por último, Mera, Ceballos, Ramón hacen el tema impuesto a la renta, impuesto a las importaciones. Dentro de esto creo que está el impuesto a los consumos especiales. Entonces ahí está el número de página, la misma historia de siempre. Tendrán que hacer un resumen utilizando cuadros sinópticos, cuadros estadísticos, mapas conceptuales, esquemas, etcétera. Y deberán subir el trabajo de manera individual. Se valorará con la rúbrica. Por favor, tomen muy en cuenta la rúbrica. Y yo estaba previsto que esta tarea, conjuntamente con la de la próxima semana, la hagan para el 12 de febrero. 2 días antes del día de San Valentín, para no dañarles el San Valentín. Entonces, ahí está la rúbrica, aquí ustedes la tienen. Lean bien. Si quieren sacarse 0, pues cumplen con la cuarta columna. Si quieren sacarse 10, hacen muy bien lo que dice la segunda columna. Así que esta es la tarea. ¿Están de acuerdo con los temas y con la fecha, jóvenes? Profe, en la rúbrica está el tema y el número de páginas que hay que hacer. El tema está aquí arriba. Donde están los grupos con los nombres. Y en la rúbrica están las condiciones. Que aquí dice, contiene gráficos, esquemas, mapas conceptuales, cita cuadros estadísticos. ¿Sí? ¿Me puede repetir? No habla de extensión de página porque es un resumen, no es una síntesis. Cuando es síntesis yo pongo 1500 palabras, por ejemplo. ¿Sí? Es que no está Usted lo puede hacer en PowerPoint, lo puede hacer en Word, hace un cuadro, hace el análisis, etcétera. ¿No? Profe, Como lo hemos hecho en anteriores ocasiones. es que ¿Sí? no sé si estoy proyectando la rúbrica porque no se visualiza nada. Por eso es que le Aquí pregunté. está.
Estoy proyectando un archivo Word, no, no se ve. No, no se ve nada. Ah, pues ya voy a ver, ya. Espérate un ratito. De razón. Ahí sí. Ahí sí, profe. Ahí sí, ya, mira. Ahí está el archivo donde está el texto, pero también lo tienen en la guía de estudio. Está lo que tienen que hacer un resumen, está la distribución por temas de cada grupo, la evolución de los ingresos totales y las páginas del documento en el que están, de ese link que está ahí. Naranjo, Cedeño también tiene lo mismo y mira los temas que le tocan. Aquí están especificadas algunas condiciones que se debe tener, ¿sí? Sobre todo esta que está pintada con letras azules, que es la parte importante del resumen, no es a texto seguido en este caso, la fecha para la cual nosotros estamos aspirando que se dé, y la rúbrica, aquí está, descripción clara y sustancial del tema de buena cantidad de detalles, aportes adicionales del grupo, si el grupo quiere aportar algo, pues puede hacer, por ejemplo, los datos estadísticos, ya proyectar, ya poner los datos de hasta el 2000, ese es un aporte del grupo, porque los datos que tiene el documento están hasta el 2016, pueden agregar los siguientes años con los datos del Banco Central del Ecuador, pueden hacer algún análisis ahí complementario, ahí dice el resumen bien organizado y claramente presentado, así como de fácil seguimiento, me ponen unas flechas que no me llevan a ningún lado, o me ponen algunas cosas que están desconectadas, entonces tienen ahí un poco que conectar bien el primer criterio, sigue el segundo y así sucesivamente, ¿no? Con flecha, con números, con qué sé yo. Pero hay veces que me ponen un mapa conceptual allí que no sé por dónde, si bajar, si bajar de forma, si verlo de forma vertical o de forma horizontal o combinar. Entonces no me dan una guía a seguir de lo que ustedes han resumido. Ya yo lo tengo que adivinar porque manejo el tema. Y así sucesivamente con por ejemplo, aquí dice la presentación del resumen fue hecha en tiempo y forma. En tiempo y forma significa de que lo suba hasta el día de la fecha adecuada en la aula virtual, que ese resumen debe contener gráficos, esquemas, mapas conceptuales, citas, etcétera. Hay gente que hace un resumen y es pura palabra, entonces eso no cabe en este indicador y por lo tanto tiene una nota muy baja. Yo no suelo poner ni ser tan drástico porque hay otros docentes que son más implacables. Si no tiene, vale 0 o vale 10. Le ponen 0. Yo a veces le pongo 2, a veces le pongo 5, depende de cómo esté, ¿no? Y por último, esta parte de aquí es importante. La reflexión fue clara y muestra dominio total del tema. Está basada en el criterio del grupo. ¿Qué es lo que hacen otros grupos? Ustedes creo que no hacen esto. Cogen un documento por ahí del internet, sacan un párrafo y lo pegan en la parte final del documento. Eso yo lo busco, pongo el mismo texto en el Google y me sale la cita de dónde fue tomada el documento y yo le pongo, ahí sí le pongo 0, porque de verdad que da coraje, porque la idea es que reflexionen un poco sobre lo que han leído, sobre lo que han aprendido, ¿sí? Entonces eso más o menos son las pautas de la rúbrica. Hay veces que no ni siquiera leen la rúbrica y presentan unos resultados que no son lo mejor. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes, si no damos por concluida pues esta presentación de este día, esperando que hagan un trabajo allí lo mejor posible. La próxima semana, así mismo el martes, nos vemos, estaremos hablando de las finanzas públicas por el lado del gasto. Ojalá y le haya un poco interesado esta presentación. Los que no se han conectado, pues la voy a subir el link para que puedan observar la clase. Entonces, ahí quedamos. ¿Listos, jóvenes? Nos vemos. Chao. Hasta luego, maestro. Hasta luego.